Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el nuevo programa de debate desde la capital de las instituciones europeas. En Bruselas Te Quiero hablamos de algunos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon. Gracias por vernos. Esta semana vamos a hablar de los refugiados que siguen llegando a Europa. Con el aumento de las solicitudes, las imágenes de personas durmiendo en la calle con frío y sin acceso a duchas o baños se han convertido en habituales en todo el continente. Esta semana ha habido un intenso debate en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea ha presentado un plan para enviar a los migrantes a sus países de origen de forma rápida. Por eso nos preguntamos si el destino de los solicitantes de asilo en Europa está condenado al fracaso. Y TikTok. Gracias, pero adiós. Las instituciones europeas se han unido a Canadá, Estados Unidos y a una lista de países en aumento que prohíben a sus empleados utilizar la red social china en sus móviles de trabajo por motivos de seguridad. Temen que el gobierno chino pueda espiarles. ¿Es este el camino a seguir o debe la legislación europea sobre ciberseguridad y privacidad adaptarse a nuevas realidades? Para hablar de estos y otros temas me acompañan en nuestro estudio hoy Enato Domingo, del Centro de Pensamiento, The European Center for Development Policy Management. Exacto. Bienvenida. Beatriz Ríos, periodista de The Washington Post. Hola, buenas tardes. Y Teresa Kuschler, analista de Svenska Dagbladet. Buenas. Bienvenidas. Y muchas gracias por estar con nosotros. Pero antes de escuchar sus opiniones, veamos cómo es la situación actual de los refugiados aquí en Europa. Aida Sánchez nos cuenta más. Los flujos migratorios y cómo gestionarlos ha sido un tema polémico desde hace años. Mientras miles y miles de migrantes han ido llegando a Europa, los gobiernos se han concentrado mayoritariamente en mantener a las personas fuera del territorio europeo, desde construyendo vallas fronterizas hasta deteniendo los barcos de migrantes. Pero en lo que la mayoría de los gobiernos no se ha centrado es en cómo tratar a los solicitantes de asilo. Como ha explicado recientemente una ONG Euronews, no es electoralmente rentable ayudarles. Una excepción a la regla ha sido el trato dado a los refugiados ucranianos, que en 2022 han sido recibidos con los brazos abiertos. Se espera que las llegadas de migrantes también aumenten en los próximos años, y con ello, el apoyo a los partidos anti-inmigración. Esto no augura nada bueno para los solicitantes de asilo y nos lleva a preguntarnos, ¿está condenado su destino en Europa? Pues ahí es la pregunta. ¿Está condenado al fracaso su destino? Beatriz, empezamos con usted. Yo creo que desde luego el contexto actual hace muy difícil una política migratoria progresista y que se base en el respeto a los derechos humanos. Desde el hundimiento en 2013 de un barco con casi 400 personas en Lampedusa hasta ahora lo que hemos visto ha sido un deterioro de la narrativa que ha sido cada vez más dura contra el migrante, dura contra el demandante de asilo, y esto se está convirtiendo en una cuestión casi de seguridad. De esa forma se presenta y en una cuestión de acogida y de respeto a las convenciones existentes sobre migración y asilo. Y yo creo que, desde luego, estamos en un contexto que hace muy difícil tener una política que sea acogedora. Y llevamos 10 años hablando de este pacto también. Sí, 10 años. Y es como se dice allí en el clip que hemos visto, que no hay ningún partido político hoy día en Europa que pueda ganar unas elecciones con un mensaje de acogedor y de generosidad con los inmigrantes. Así que, pero yo creo que ahora mismo se está discutiendo lo que se llama el pacto de migración en Europa. Yo creo que puede haber una pequeña solución en el sentido, vale, más solidaridad no habrá entre los países, porque no hay ningún solo país que va a levar la mano y decir, pues mira, mándales aquí. Pero por lo menos ahora están hablando de los países que pueden por lo menos pagar más para la ayuda de los migrantes. ¿Y Ana, tú, su opinión? Sí, yo de hecho quería añadir a lo que ha dicho Beatriz, de que el discurso es muy negativo, ¿no? Sí. A lo largo de estos años, y hemos visto que el número de solicitantes de asilo a Europa también ha aumentado
aumentado desde el 2015 y por tanto vemos que en vez de ir a soluciones más sostenibles, estamos viendo que se ha doblado el esfuerzo para devolver a la gente, y yo creo que el discurso tan negativo y también que no respecta los derechos internacionales, creo que no tiene no da una solución positiva a la migración, que cada vez se va a convertir en una crisis importante. Volviendo un poco a lo que decía Teresa, creo que además nos encontramos en un contexto en el que antes había por lo menos gobiernos dentro de Europa que tenían una posición un poco más progresista. Pero si ahora incluso miramos a los gobiernos más socialistas en Europa, como puede ser el español o el danés, estamos viendo que las políticas que llevan a cabo son tan restrictivas o más como las de gobiernos de extrema derecha, como puede ser el de Italia. Entonces estamos en un contexto político que hace muy difícil que este tipo de políticas progresen. Y como decías, el foco se ha puesto en la Unión Europea en los retornos. No se está hablando de una política de recepción, se está buscando una política que sea aumentar el control de las fronteras y aumentar los retornos de personas. En ningún momento se está hablando de cómo gestionar flujos migratorios que no desaparecen. Estamos hablando mucho de retornos y estamos hablando mucho de vallas también, pero volveremos a hablar de las vallas un poquito más tarde. Ahora quiero enseñaros las cifras hoy en día. Del año pasado hubo un gran aumento de la inmigración irregular aquí en la Unión Europea. Estas son las cifras. 330.000 entradas irregulares descartadas el año pasado y 966.000 nuevas solicitudes de asilo, un aumento del 50% respecto a 2021 y aproximadamente 2.050 personas han muerto intentando llegar aquí, una cifra muy preocupante. Y ahora que estamos entrando en primavera y verano, esas cifras van a estar peor, ¿no? Van a aumentar, como dicen algunos periodistas, pero yo creo que la implicación de lo que se ha dicho hoy en la mesa es que en vez de promocionar vías legales de migración, de hecho se están promoviendo las ilegales, que son más peligrosas y que muchísimas veces la gente escoge a esas, ¿no?, cuando hay una política tan restrictiva contra la migración, y especialmente en la frontera sur, ¿no?, como has dicho. Y también otra cosa que añadir, es verdad, es una gran preocupación por los sistemas de acogida que están empezando a estar saturados, pero se tiene que pensar algo más sostenible, como he dicho antes, quizá en un intercambio, ¿no?, que pueda beneficiar a los que reciben, pero también a los que están migrando, yo diría. Yo creo este intercambio antes, lo que se decía hace 10 años justamente era, vale, si por ejemplo viene 100.000 inmigrantes a Europa, vamos a dividirlos, por ejemplo, Irlanda 1.000, España 5.000, Suecia 2.000, y esto ya no está metido en la discusión porque no hay esta solidaridad. Yo siempre me pregunto, se habla mucho de los países que piden más ayuda, como España o como Italia o incluso Suecia, porque también tuvimos en Suecia muchos inmigrantes, pero nunca se habla de los países que no dicen nada. Porque claro, no tienen nada para ganar en hablar, decir, ¿y nosotros qué? Estonia o Checoslovaquia, Chequia, es que no hay... Los silenciosos me interesan mucho más que los que se lamentan. Sí, yo creo que el aumento de las cifras de personas migrantes y de refugiadas que llegan a Europa es normal. Venimos de una pandemia y eso también ha afectado a los flujos migratorios. Pero además lo que hay que entender es que esto no va a frenarse, sino que probablemente en el futuro vaya a más. Por el cambio climático, por las hambrunas que estamos viendo como resultado de la guerra en Ucrania. Hay muchos factores que van a hacer la situación en esos países mucho más complicada. Y como decía Natu, mientras no tengamos formas sostenibles de manejar los flujos migratorios, esto no va a desaparecer. Y lo que estamos haciendo es efectivamente condenar a las personas a usar vías ilegales que acaban en su muerte. Y Beatriz, ahora podemos mirar de dónde viene la mayoría de la gente. Si miramos las cifras del año pasado, pues Siria, la mayoría vienen de Siria, luego Afganistán, Turquía, Venezuela, Colombia, Pakistán, Bangladesh y Georgia. Es que es otro factor interesante, ¿no? O sea, el hecho de que todavía siguen viniendo muchas personas de Siria, aunque hayamos completamente olvidado ese conflicto y la situación en el país que no deja de seguir siendo una dictadura, ¿no? Estamos hablando del caso de Afganistán, por ejemplo. La responsabilidad que tiene Europa y Occidente con respecto a lo que ha pasado en Afganistán no se puede olvidar. Entonces, esta postura de, bueno, pues esto no es nuestro problema, que se queden en los países vecinos, me parece bastante hipócrita por parte de los gobiernos occidentales, ¿no? Y hay que tomar responsabilidad por aquí también. Yo creo que los datos lo que dicen también es que el nivel de conflicto al mundo ha aumentado, ¿no? Por tanto, como dices, la Unión Europea tiene la responsabilidad moral de acoger muchísima de la gente que viene, ¿no? Yo porque trabajo en el ámbito África-Europa sé que muchas de las migraciones, por ejemplo, el impacto del retorno es que
hay mucha gente que está a riesgo, ¿no? Si vuelven, por ejemplo, a Eritrea, que tiene un sistema de gobierno muy represivo, ¿no? Que les obliga a inscribirse al sistema militar a los 18 años y que no tienen otra opción, ¿no? En el Horno de África, por ejemplo, una zona muy inestable, y por tanto aún veremos muchos movimientos, ¿no? del sur al norte, y por tanto creo que ese elemento no se considera tanto en la discusión. Pero según las instituciones europeas y los países miembros aquí, estos países son seguros y esta gente debería volver. Pero este es el problema. Creo que se ha pasado de un concepto de asilo basado en la situación personal de cada una de las personas que solicita la protección internacional a un approach basada meramente en la nacionalidad. Entonces, tú vienes de un país que yo considero que no es un país seguro, que no es un país en conflicto, entonces automáticamente tú no tienes derecho a la protección internacional. Y estamos ignorando que hay mucha gente que está huyendo de una violencia muy específica, violencia por género, violencia por orientación sexual, violencia por su actividad política, violencia por una cuestión religiosa. O sea, estamos ignorando completamente la situación personal de miles de personas que están abandonando sus países porque tienen miedo a una persecución muy, muy concreta. Entonces, basarlo en la nacionalidad al final hace que haya muchas personas que estén expuestas y que no puedan conseguir asilo en Europa. ¿Teresa? Pues eso es lo único que la Unión Europea puede hacer, haciendo la diferencia entre países miembros estados, porque España, por ejemplo, tiene sus acuerdos bilaterales con países en África, o Suecia puede obtener un acuerdo bilateral con yo no sé qué país, pero en el ámbito de la Unión Europea, los 27 países juntos, lo que pueden hacer juntos es las fronteras, estas vallas, esta protección de nuestra frontera común, o estos acuerdos con países como Turquía o como países en África, donde dicen que son supuestamente países seguros. El problema es que entre los 27 países miembros de Estados de la Unión Europea no hay voluntad de hacer una política coherente, maximal, junto. Y no hay unos valores comunes, porque, por ejemplo, la cuestión LGTBI, pues a lo mejor una persona puede conseguir asilo en España, pero no lo va a conseguir en Hungría ni se va a plantear ir a Hungría, ¿no? Entonces, porque no hay una política de migración europea. Y se han hablado de todo eso esta semana en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en la Eurocámara. Los eurodiputados de la izquierda creen que la Comisión está obsesionada con los retornos, pero muchos otros eurodiputados apoyan al plan de la Comisión Europea. Escuchan ahora a Jeroen Lenaers del Partido Popular Europeo. Es un paso importante. Como grupo, el Partido Popular Europeo llevamos mucho tiempo pidiendo a la Comisión que haga más hincapié en la protección de nuestras fronteras exteriores. Y el hecho de que ahora hayan presentado un plan para aumentar la protección mediante cámaras inteligentes y drones es muy importante. Lo que sigo sin entender, donde creo que el plan falla un poco, es el hecho de que la Comisión siga negándose a financiar infraestructuras permanentes en las fronteras, por ejemplo en forma de vallas. Y la Comisión Europea nos dice que nos deja solos. Y no creo que ese es el tipo de solidaridad que necesitamos en Europa. Jeroen Lenaers ahí diciendo más solidaridad, según él, se reduzca a vallas. Sí, bueno, de hecho yo quería hacer referencia a lo que ha dicho de la solidaridad, ¿no? Yo creo que hay soluciones alternativas a lo que es construir una valla, ¿no? Una de ellas, acelerar el proceso de solicitud, de procesamiento de solicitudes de asilo. Creo que eso puede beneficiar a muchísima gente, ¿no? A los que están en el proceso y a los que van llegando, ¿no? Pero es verdad también el tema que a mí me hace mucha gracia es el hecho de que si se quiere se puede, ¿no? Porque hemos visto una clara diferencia en cómo tratamos la frontera sur y la frontera norte, por ejemplo, lo hemos visto en el contexto del conflicto, la guerra en Ucrania. Y yo quería saber un poco las vuestras opiniones, porque es verdad que han habido directivas que se han adoptado muy rápido y tampoco hacen muchísima selección o escrutinio de cada caso, sino que se ha procesado muy rápido, ¿no? Y yo creo que eso evidentemente da una lección, ¿no? Para ver si se puede aplicar a otras nacionalidades, como has dicho tú, pero al mismo tiempo también es una causa de frustración, yo creo, para la gente que trabaja. Si eres de Ucrania, bienvenida, pero si no, no, sí, yo creo que está cerrado. Sí, totalmente. Creo que además esto ha sido parte del debate, sobre todo es verdad, en los partidos más progresistas en Europa, porque es cierto que yo recuerdo que precisamente cuando se abandonó Afganistán, esto estuvo sobre la mesa. Hubo países que preguntaban si no habría que activar esta directiva de protección internacional temporal, y no se hizo. ¿Por qué no se hace con Afganistán y sí se hace con Ucrania? Hay una parte práctica, es el hecho que
es mucho más rápido llegar desde Ucrania a Europa que llegar desde Afganistán, y entonces era una cuestión casi de gestión, era una cuestión pragmática, pero yo creo que también hay una cuestión política y hay una cuestión de voluntad política de acoger a los ucranianos porque se percibe como más parecidos a los europeos, o sea que hay un punto racista en utilizar esa directiva en caso de Ucrania y no utilizarla en el caso de países como Siria, de los que seguimos viendo que están abandonando el país, huyendo muchísimas personas. Creo que también hay una cuestión que es importante, y es que hay muchas personas de terceros países que estaban viviendo en Ucrania, que huyeron a Europa y que no están recibiendo ese tipo de protección y que ellos mismos tampoco pueden volver a su país. Es decir, que ahí se está viendo que la gestión solo funciona para una nacionalidad concreta y se ignora la situación personal. En Europa hay países que dicen abiertamente, Hungría, por ejemplo, dice abiertamente que no queremos musulmanes. Lo ha dicho Víctor Orbán. Orbán ha dicho abiertamente, nosotros no queremos musulmanes. Otros dicen que no queremos africanos. O sea, yo creo que es un punto racista, casi no se tapa más, o sea, está abierto. O sea, y ahora Suecia tiene la presidencia. Suecia tiene la presidencia europea y volvemos un poquito, como yo digo, como yo no soy aquí para opinar sobre la migración, sino más bien para ver la política europea. Ahora mismo hay la fase de terminar con el pacto de migración, y yo creo que de solidaridad, desgraciadamente, no habrá más. Por ejemplo, Víctor Orbán no va a ser un buen chico mañana con gran corazón y solidaridad, no lo creo. Lo que sí creo que pueden hacer es pagar más. Por ejemplo, ayudar a España, ayudar a Grecia, ayudar a Italia para manejar estos vendrá la semana barcos. Que viene, vendrán todos los jefes de Estado. Cínicamente es el dinero que soluciona todo. Para hablar otra vez de migración. Pero esta semana también el Parlamento Europeo en Estrasburgo hablaron también el debate sobre el reciente naufragio en Italia. Pueden ver las imágenes ahí en su pantalla. ¿Les impresionan aún estas imágenes a los telespectadores, Beatriz? Pues no lo sé. No sé si estamos llegando a un punto en el que hemos normalizado la muerte de personas. Pensar que en el Mediterráneo en los últimos años 15.000, 20.000 personas han muerto. Entonces estamos hablando de muchísimas personas. A mí siempre me ha chocado mucho porque si esto pasara con europeos, si pensáramos en que han desaparecido 20.000 personas en el mar, esto sería inconcebible. O sea, yo siempre pienso en sus familias, en gente que realmente no sabe qué ha pasado con sus seres queridos. No lo puede saber porque no lo investigan ni sus países de origen ni los países donde esto sucede. Italia, España, Francia, Grecia, donde sea, ¿no? Y esto tiene que ser absolutamente devastador para ellos. ¿Qué piensan que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se graba cantando en un karaoke? Mira, vamos a mirar las imágenes. Yo no sé el contexto de la canción, pero sí que lo que demuestra es que hay diferentes prioridades, ¿no? Justo cuando hay un problema de la gente muerta, no lo consideran como algo tan importante como hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que está muy conectado con el discurso tan negativo de la migración, ¿no? Yo creo que en los medios de comunicación se habla muy poco del beneficio que genera la migración, ¿no? O la necesidad que tienen muchos países europeos para poder responder a la necesidad laboral en sectores en sectores específicos como agricultura y tal. Y yo creo que esto demuestra muy bien que nos hemos quedado muy sensitivizados de la gente que muere al mar, ya no nos afecta tanto. Yo creo que una persona oficial que esté cantando mientras hay gente muriendo o simplemente no reconoce la gravedad de la situación es grave para los ciudadanos. Exacto. Este karaoke, esta fiesta fue justo después de haber ido a visitar un lugar. Y ojo, porque creo que hay una cuestión que tú has tocado que no hablamos lo suficiente, y es que la migración legal muchas veces no es rentable para ciertas industrias. Es decir, en España, en Italia, en Grecia, hay muchas industrias que se benefician de utilizar mano de obra barata, que son migrantes ilegales que están intentando ganarse la vida. Es decir, que hasta cierto punto hay gente que se beneficia directamente de que haya una migración irregular. Porque si esas personas llegaran y tuvieran derecho a un permiso de trabajo y trabajaran de manera legal, ganarían muchísimo más dinero. Entonces esto es preocupante. Y luego creo que una cosa que
cuando hablamos de migración tendemos a hablar a esto, ¿no? El principio. Bueno, el principio para nosotros, porque esta gente lleva haciendo una ruta de hasta 2 años atravesando el desierto para poder luego montarse en un barco y jugarse la vida, que creo que a veces no hablamos lo suficiente. Pero luego hay una cuestión que es el qué pasa luego, y un problema que tiene muy grande Europa, volviendo al tema de la gente durmiendo en la calle o de la situación de inmigrantes ilegales, es la integración, en la que no estamos trabajando. Hablaremos otro día de ese tema, pero por el momento muchas gracias. Ya no tenemos más tiempo, pero nos vemos pronto aquí en Euronews y euronews.com. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el nuevo programa de debate desde la capital de las instituciones europeas. Bueno, una de las noticias que hemos seguido de cerca es que Bélgica se ha sumado esta semana a varios países de la Unión Europea que han prohibido a su personal el uso de TikTok en sus teléfonos de trabajo. La Comisión y el Parlamento Europeo ya lo han prohibido también en sus dispositivos. China dice que no es bueno para los negocios. ¿Han visto la noticia? Sí. Teresa, ¿qué opina? Uy, yo opino que TikTok para mí es, y voy a contar un secreto, que es que yo me divierto a veces con los pequeños vídeos de maquillaje en TikTok, que me encanta. Entonces yo me digo, a lo mejor me están espiando los chinos, el maquillaje que utilizo, no lo sé. Pero tienen buenos trucos, ¿no? Es verdad que el algoritmo, o sea, yo tengo TikTok personalmente y lo utilizo sobre todo para consumo, pero a veces también publico cosas, ¿no? Como periodista. Como periodista, claro. Efectivamente. Hago como pues pequeñas explicaciones, ¿no?, de temas europeos. Y es cierto que el algoritmo es probablemente el mejor de ninguna aplicación. Sí. O sea, el contenido que yo recibo es exactamente lo que quiero ver en una aplicación como TikTok, lo cual me sorprende muchísimo. Usándolo. No tengo miedo, pero soy consciente y creo que al final todos tenemos que ser conscientes de que cualquier red social que utilizamos estás regalando tus datos. Claro. Esto es así. Y de hecho, si hablamos desde el punto de vista de la ciberseguridad, yo no sé cuántas personas que trabajan en estos temas me han dicho, si yo tuviera que seguir absolutamente todas las normas de las que yo hablo para proteger mi intimidad, para proteger mis datos, no usaría un teléfono. Porque hasta incluso utilizando el correo electrónico estás dando tus datos. No, estoy de acuerdo con el hecho de que si la gente estuviera más informada, ¿no?, cómo se recoge su información estaría mejor, pero sí que muchos lo saltamos. Yo no tengo experiencia con TikTok, no uso TikTok, pero sí que tengo mucha experiencia con las redes sociales en general. Pero a mí lo que más me sorprendió de las noticias es el debate sobre la razón, ¿no?, de por qué quieren bloquearlo. Y yo creo que eso es muy interesante porque cada país, dependiendo de la tipología, ¿no?, da una respuesta a otra. Y yo creo que, bueno, esto es bastante interesante, ¿no? Algunos es por la ciberseguridad, pero yo creo que es más amplio y que quizá es algo económico y político. Bueno, vosotros sabéis muy bien qué es el TikTok, pero igual hay gente ahí que no conoce para nada TikTok. Así que ahora vamos a mirar qué es el TikTok mirando la cuenta de Euronews TikTok. How do you say I love you in different languages? Je t'aime. Te quiero, te adoro, te amo. Ti amo. Ich liebe dich. Aime-te. Takragam dich. Minä rakastan sinua. Yassimu Memkes. Wani. أحبك أعشقك أهواك. Я тебе кохаю. TikTok. Y se ve que 2.000 millones de personas han cargado TikTok en el mundo. Es muchísima gente, ¿no? Pero Teresa, lo que quiero preguntar es que si está de acuerdo con lo que dice ahora Bélgica, la Unión Europea, que sus trabajadores no deberían utilizar eso. Hombre, hay que saber que una compañía china es, por definición pura, una compañía estatal de China, es decir, que se dice no, TikTok claro se defiende y dice que no somos una compañía de China, los directores están en Estados Unidos, en Francia, en Hong Kong, no es para nada no somos esclavos del Estado chino, pero no, o sea, el Estado chino tiene derecho de entrar en cualquier compañía que tiene asignatura o bandera china. Entonces eso es, para mí la pregunta es hipócrita o no, porque no hemos prohibido otras compañías chinas que están en Europa. Por ejemplo, sabemos muy bien que todo el puerto de Atenas en Grecia es propietario del Estado chino. Yo creo que es un puerto, habrá muchos secretos para la seguridad de un país, ¿no? O hay muchísimas compañías que son chinas y ya sabemos que China tiene interés en infraestructura importante. Entonces, ¿por qué ahora mismo solamente el TikTok? ¿Por qué no otras compañías digitales? Entonces dicen, mi periódico Svenska Dagbladet, un periódico sueco, tuvimos una entrevista con el jefe de Europa de TikTok que dijo,
Pero vamos a ver, hay muchísimas compañías chinas también en el mundo del Internet y todo el digital. ¿Por qué esto ahora? Porque hace competición directamente con Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice TikTok. Ana, ¿tú qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo que, de hecho, en el ranking de las redes sociales, TikTok está en el 5º puesto. O sea, tiene un potencial económico muy fuerte, ¿no? Pero también, como hemos dicho, ¿no? ¿Por qué no todas las otras plataformas chinas, ¿no? ¿Por qué solo TikTok? Y yo creo que ahora mismo estamos quizá prohibiendo TikTok ¿cómo se llama? En el móvil y aparatos de gente de gobierno, pero el objetivo final es, yo creo, bloquear completamente la plataforma para que pueda operar en Europa y en Estados Unidos. Y yo creo que esto forma parte de una competición geopolítica muy intensa y que es, supongo, para poder conseguir la supremacía tecnológica y económica. Y hablando de eso, de geopolítica, ¿qué implicaciones geopolíticas tiene esta prohibición, Beatriz? Bueno, yo creo que para empezar, considero que la preocupación es legítima. Y es legítima porque ha habido investigaciones que han probado que TikTok ha cedido datos al gobierno chino. Entonces, esto hace que instituciones que tienen información privilegiada en sus teléfonos, como pueda ser la Comisión o el Consejo, tengan que plantearse qué tipo de datos están cediendo a una aplicación que eventualmente podría ceder esos datos al gobierno chino. Entonces, yo entiendo que eso es perfectamente lógico. Ahora bien, como decían tanto Teresa como Ana, yo creo que sí que es cierto que hay un factor geopolítico y geoestratégico absolutamente fundamental en esta discusión y que si el país, en lugar de ser China, fuese un país con menos potencia económica, igual no estábamos teniendo esta discusión. Al mismo tiempo, y como decía un poco Teresa, no deja de reflejar la diferencia de políticas que tiene la Unión Europea respecto a China. Cada país realmente hace lo que quiere y esto ha generado muchas tensiones. Sus intereses económicos, ¿no? Efectivamente, según los intereses económicos que cada país tiene una posición respecto a China. Entonces yo creo que tiene implicaciones porque vuelve a abrir ese debate, porque genera una confrontación entre países de la Unión Europea que necesitan tener una política conjunta respecto a China. Y esto se ha visto dentro del Consejo Europeo y, de hecho, incluso ha afectado a la posición de la propia Comisión Europea en sus negociaciones con el gobierno de Pekín, ¿no? Entonces yo creo que, aunque parece una cuestión casi anecdótica, ¿no? Es una red social, ¿qué implicación puede tener? Realmente esto se enmarca en un contexto geopolítico mucho más complejo que hace que este tipo de decisiones puedan tener un impacto real diplomáticamente hablando. Yo quiero que también no es solamente las relaciones que tenemos con China, sino la posición que tenemos entre China y Estados Unidos. Porque Europa, por ejemplo, tiene mucho más interés en China que Estados Unidos. Nosotros queremos vender el champán francés, el jamón serrano español, los coches suecos o lo que sea a China. Estamos a punto de introducir, se dice, no se sabe, pero tenemos un acuerdo de negocio libre con China que está ya escrito, o sea, no ha entrado, pero se está escrito. Entonces, ahora yo creo que entre China y Estados Unidos hay muchos países que se dicen, vale, ¿qué hacemos? Los estadounidenses quieren prohibir a TikTok y nos hacen presión para que hagamos la misma cosa. ¿Qué hacemos? Vamos a dejarlo ahí. Pues muchas gracias, pero se nos ha acabado el tiempo para este tema. Volveremos, sin duda. Muchas gracias a nuestras invitadas y puedes seguirnos aquí en Euronews y euronews.com. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Ahora repasamos algunas de las historias que nos han llamado la atención esta semana. Una de las que nos más ha gustado ha sido ver las victorias europeas en los premios de la Academia, los conocidos como los Oscars. Pero de lo que queremos hablar hoy en día es de los mensajes y la política más allá de la alfombra roja. Escuchen. Mi viaje empezó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. Y de alguna forma he acabado aquí, en el mayor escenario de Hollywood. Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Esto es el sueño americano. ¿El sueño americano es para todos o ha perdido quizás su encanto? El sueño americano no lo sé, lo de los Oscars sí, para mí, este evento para mí ha perdido un poquito su encanto y eso fue después del escándalo con Harvey Weinstein y todos los abusos. Yo creo que de eso me cansé porque me dije, vale, pues se sabía muy bien que era un negocio de, vale, talento, glamour, todo eso, pero también de mucho dinero, de estrategias y ahora un poquito sucio. Sí. Para mí me sale un poco sucio. Sí, bueno, yo creo que es cuestionable qué es y qué no es el sueño americano y creo que muchas veces cuando centramos el foco en personas que lo
han conseguido, se nos olvida en todo el mundo que se queda atrás. ¿Y el sueño europeo? Bueno. También yo diría que sí, pero quería añadir que para mí, por ejemplo, ver ese tipo de intervención, gente que llega a escalar, ¿no?, la escala social, creo que es muy simbólico. Por muchísima gente, yo misma llegué a Barcelona cuando tenía 7 años y verme reflejada en cinema, verme reflejada en la literatura es muy importante. Y yo creo que, de hecho, muchas de las intervenciones en los Oscar fueron para dar valor a familias migrantes, al esfuerzo que han hecho muchísimas de estas familias, que el sistema americano tampoco se los pone muy fácil, ¿no? Y en Europa un poco lo mismo, ¿no? Porque tampoco, como hemos hablado antes al principio, la solidaridad no es que haya sido extendida y muchísima de la sociedad migrante pues lo tiene difícil para llegar a niveles altos en política, como sabemos, ¿no? Yo creo que es muy simbólico. Muy simbólico. Y hemos visto también en los Oscars mucha gente que ha puesto el hashtag #WithRefugees con sus lazos azules. Así que la pregunta es, ¿han sido siempre los Oscars un escenario para mensajes políticos? La verdad es que no sigo habitualmente la gala, pero creo que inevitablemente cuando se tiene una plataforma tan grande de difusión, como dice Natu, se acaba convirtiendo en un espacio en el que la gente intenta destacar sus valores, ¿no? Esto no sé si pasa tanto en los Oscars, definitivamente pasa en los Goya. En España siempre ha sido una gala de cine muy, muy politizada, en la que muchos de los actores aprovechaban ese espacio que tenían para defender causas justas, y yo creo que es importante. Al final, las personas que se sientan en esa sala son personas con un privilegio absolutamente enorme y que utilicen ese privilegio que ellos tienen dentro de la sociedad para luchar por las causas justas, a mí me parece importante. ¿Y Teresa? Yo creo que lo más conocido es Marlon Brando, ¿no? Marlon Brando, que entró en el podio para protestar contra el tratamiento de los americanos indígenas. Y creo que le prohibieron de los Oscars muchos años después. Y esta última palabra sobre este sueño europeo, si existe o no, ¿qué opina? Yo no lo sé. Yo me imagino que los pobres, por ejemplo, ahora refugiados que están viviendo ahora mismo en las calles de Bélgica, porque hemos hablado justamente de la migración y aquí en Bélgica hay un problema porque no hay sitios para dormir. Yo creo que para ellos va a ser muy, muy, muy duro. Yo espero que haya este sueño europeo, con todo mi corazón. Yo creo que el sueño europeo existe, pero muchas veces no se acaba realizando, y precisamente creo que hay mucho trabajo por delante para asegurarnos de que cuando esas personas llegan realmente se cuenten con esos estándares, esos valores y ese respeto a los derechos humanos que soñaron cuando estaban en sus países. Justamente yo añadiría que, como se ha mencionado antes en una intervención, que se construyen más puentes y fronteras que no que concentrarse en las necesidades de migrantes que ya están aquí, ¿no? Como hemos dicho, en Bruselas hay muchísima gente esperando para poder entrar en el sistema de solicitud de asilos, y yo creo que ¿por qué no empezamos por ellos, ¿no? Que también están aquí? Pues nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a nuestras invitadas por haber compartido sus opiniones y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos muy pronto aquí en Euronews y euronews.com.